¿Qué opinas de los bloqueos de carreteras como forma de protesta, que son estupidez porque no sabes el daño que haces? Tus formas de protesta deben ser tales que sepas exactamente el daño que puedes hacer o qué incomodidades puedes causar. Y de ser posible que tengas herramientas y gente dentro de la propia organización que mitigue esos daños y esos prejuicios, sobre todo si pueden ser graves, para que tu protesta no sea objeto de otra protesta, de no seas bruto. Ya hubo casos en que, por ejemplo, los de Extinction Rebellion o los de Just Stop Oil, es la misma organización, pero con nombres distintos, se pegaron en unas carreteras y luego una persona, la ambulancia no pudo pasar y esa persona murió. No es bueno que te pase eso, no es bueno para tu causa, incluso independientemente que es una ejecutez así en términos básicamente humanos, pero bueno, por tu causa, tú tienes que tener mecanismos de protección del resto de la ciudadanía respecto de lo que va a causar tu protesta, ¿no? ¿Qué daño vas a hacer y cómo puedes evitar hacer daño para que tu protesta sea, aparte de moralmente aceptable, no sea rechazada por la ciudadanía, que es lo que pasa muchas veces con los que no lo rompí porque estoy muy indignado? Tu indignación es muy justa, pero el dueño del aparador no tiene la culpa. Entonces, la protesta con pedradas contra los aparadores de gente inocente no son buena idea. Pero básicamente por eso, porque primero que nada es incorrecto moralmente y segundo, pues haces daño a tu propia causa. Entonces, las bloqueos de carreteras pueden costar vidas. ¿Estás dispuesto a asumir eso? Yo creo que es muy difícil.